Mario Antonio Cini nació el 19 de marzo de 1937. En 1964 aprobó la última de las 16 materias de la carrera de abogacía, en aquella época suficientes para obtener el título de notario y ejercer el notariado. Miembro de número de la Academia Nacional del Notariado, antes Instituto de Derecho Notarial, desde 1974, y miembro correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, a la que llegó en 1996 con el generoso apoyo del doctor Luis Mosé de Spanés. En cuanto obtuvo el título de escribano, se puso a trabajar en la redacción de sus escrituras. En aquel momento le consultó a Sebastián Soler, el suegro de su hermana Nora, si podía innovar en la forma de redactarlas porque, decía, en la redacción tradicional se mezcla todo. El doctor Soler respondió que sí, que podía innovar, pero que antes era conveniente que hiciera llegar al consejo directivo de su colegio un trabajo con la nueva redacción. Por supuesto, él preparaba su defensa por las dudas. Y fue así como nació el primer trabajo de Mario Cini, Documento Notarial, Orden Vigente y Dogmática Jurídica, que en 1964 puso en manos del Colegio de Escribanos de Rosario. Se lo hizo llegar también a Francisco Martínez Segovia, quien a su vez se lo dio al doctor Carlos Pelosi. Ambos lo apoyaron y Pelosi lo citó en su trabajo, Técnica de la Redacción Escritutaria, donde, refiriéndose a las partes de la escritura, Pelosi comenta: la ordenación más evolucionada en este momento, sin entrar a juzgar sus bondades o inconvenientes, ha sido propuesta por Cini. A Cini lo recibieron en su colegio, Colegio de Escribanos de Rosario, con los brazos abiertos, y nadie objetó sus escrituras. ¿Qué hubiera ocurrido si su primer trabajo, dirigido al consejo directivo, merecía algún tipo de observación? Y si su primera monografía, Crítica a un instrumento público, editada en 1961, siendo aún estudiante, en vez de caer en manos del doctor Hugo Lencioni, quien la comentó en el Colegio de Abogados, hubiese caído en otras menos generosas? En 1966 fue incorporado a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, UNR, en carácter de jefe de práctica notarial, que luego pasó a hacer trabajos prácticos de derechos reales, tarea que desempeñó durante 20 años. También fue profesor titular de Derecho Civil 4, Derechos Reales, en la carrera de abogacía de la UNR, cátedra en la que en el año 2007 sucedió al doctor Luis Andorno por haberlo propuesto al Consejo el doctor Ricardo Silverstein, en ese entonces decano de la facultad. En esa institución era además director de la carrera de notariado. En el año 2007 fue designado profesor titular de instituciones de derecho público y privado, materia bimestral de dicha facultad, que ese año integró la carrera de abogacía, y donde con la doctora Miriam Pasquinelli como cotitular y la colaboración de 21 profesores y profesoras adjuntos, tuvo a su cargo a 2.000 estudiantes de primer año. Eran tantos, recordaba Cini, que llegó a darles clase en el inmenso patio cívico de la Jefatura de Policía de Rosario. En materia de cursos y como profesor de la Universidad Notarial Argentina, UNA, comenzó dando uno en su colegio en 1968, por haberlo propuesto Francisco Martínez Segovia, quien lo apoyó siempre. A este curso asistió una muy joven Alicia Peruccini, quien se transformó luego en la ilustre jurista que es hoy, autora de la actualización de la 10ª edición de la obra de Bernard Goldschmidt, Derecho Internacional Privado. Luego, siempre en nombre de la UNA, Cini dio cursos en los colegios de Córdoba y Asunción del Paraguay. Posteriormente llegó el curso que todos los jueves a las 19 horas dictó durante los años 1981 y 1982 en el salón de actos de su colegio. Lo dio por iniciativa de Leo Rambaldi y contó con la colaboración de Gabriel Barat, David Borghi y Enrique Filippini. El curso se denominó Casos Notariales y dio a su famoso libro con el mismo nombre, editado por De Palma en 1983. Más tarde, Cini brindó otro curso en el Colegio de Escribanos de la Capital Federal, en cuya organización colaboró su querido amigo Héctor Piqui Novaro. En el ámbito internacional, en 1967, Cini representó a su colegio en el Congreso Internacional del Notariado Latino, que tuvo lugar en Múnich y Salzburgo. En 1977 actuó como coordinador nacional del lema El notariado en el mundo moderno, en el mismo congreso, que ese año tuvo lugar en Atenas. Y en 1973 se desempeñó como coordinador internacional del mismo tema en el Congreso Internacional celebrado en Buenos Aires. Cini agradeció siempre el generoso apoyo del escribano Raúl Manetta, que contaba con un merecido prestigio internacional y posibilitó su designación.
En 1983 fue invitado a disertar sobre actas notariales en el Congreso Panamericano de Derecho Procesal, con sede en Rosario y que fuera organizado por Adolfo Alvarado Veloso, querido amigo de la niñez. Cini brindó una gran cantidad de disertaciones en todo el país. De la primera de ellas, 1962, en el Colegio de Escribanos de Entre Ríos, recomendado por Francisco Martínez Segovia, y siendo aún estudiante, sobre el tema semejanza sustancial en las llamadas incapacidad de hecho e incapacidad de derecho. Cini recordaba: recuerdo como si fuera hoy que subo al estrado junto al decano del colegio, hombre imponente con una voz de trueno, que para presentarme comienza diciendo: qué apropiado que este joven venga a disertar sobre la sociedad anónima, que es tan pujante como él, y como su ciudad, porque Cini y la sociedad anónima... Y así sigue mientras yo, que de la sociedad anónima puedo hablar no más de 5 minutos, me desespero y lo miro a Martínez Segovia para que le explique a este hombre que el tema es otro. Pero Martínez Segovia, sin perder su calma provinciana, mira para otro lado, hasta que el decano termina y se sienta, haciendo crujir la silla. Y Martínez Segovia viene en mi auxilio diciendo: señor decano, al llegar el joven Cini, hemos pensado que es preferible que comience con el tema de las incapacidades, que ha cobrado vigencia por un reciente fallo. Está bien, interrumpe el decano con un rugido. Entonces me salvo y cuando termino con mi tema, me bajo rápidamente del estrado por las dudas. A esta primera disertación, y ya como escribano, le sucedieron varias tanto allí como en San Nicolás, Rosario. En su propio colegio disertó mucho tiempo, así como en el seminario Francisco Siri, Formosa, Salta, Córdoba, Asunción del Paraguay y Santo Domingo. Y desde ya, abundan sus disertaciones en el entonces Colegio de Escribanos de la capital federal, donde contó con amigos muy queridos. Además, allí también disertó durante años en el seminario Laureano Moreira. Cini comentaba que la primera vez que disertó allí fue en 1971, en el cierre de la tercera convención notarial. Se lo propuso el escribano Bolini, preguntándole si se animaba a hablar ante tantos oyentes. Cini respondió que sí, pero tuvo un inconveniente. Faltando poco para subir al estrado, se le despegó la suela de uno de sus mocasines y comprendió que no podía subir en esas condiciones. Recurrió entonces a quien en la platea ocupaba el asiento continuo, quien de inmediato se sacó los suyos y se los dio. Era el escribano José María Orele, y allí nació entre ambos la amistad que los uniría por décadas. Cini integró varias veces el jurado de los concursos de su colegio para acceder a un registro notarial. A solicitud de colegas que los necesitaban, escribió y firmó dictámenes que muchas veces les evitaron ser civil o penalmente sancionados, por cuyo motivo en su colegio, durante la presidencia del escribano Antonio de Cesari, fue reconocido con una medalla. Sus publicaciones, a partir de El boleto de compraventa de inmueble como supuesto de conversión, La Ley 1967, tomo 125, página 853, son innumerables. Además, publicó entre otros, en Jurisprudencia Argentina, El Derecho, Zeus, Revista del Notariado y Gaceta del Notariado. Mención especial merecen sus 17 libros, aunque se comentarán aquí solo algunos. 1. Casos notariales. Buenos Aires. De Palma, 1983. Es significativo que incluyera en este primer libro una introducción sobre la enseñanza del derecho, tema que luego incorporaría en otras obras. 2. El acto notarial. Buenos Aires. De Palma, 1990. 3. Las desventuras de Bonsembiante. Rosario. Edición del autor, 1993. Este apellido, comentaba Cini, es el de quien fuera su compañero de boxeo en el Club Gimnasia y Esgrima de Rosario. Las andanzas del protagonista tienen lugar en las zonas rurales de Maizales, Arminda y Acebal, Vigand, Mugueta e incluso en las de Wheelwright y Melincué, donde caza patos, come salame, frecuenta boliches y vive intensamente. ¿Qué es lo que hice yo? Buscando tal vez el campo de mi abuelo perdido cuando tenía 12 años. 4. Nuevas desventuras de Bonsembiante. Rosario. Edición del autor, 1998. 5. Últimas desventuras de Bonsembiante. Buenos Aires. Ad hoc, 2000. En 2006, editó un tomo que con el título de Bonsembiante reúne todas las desventuras e incluye otras dos. Una sobre fideicomiso de beneficencia, sufrida por el profesor de Bonsembiante, y la otra padecida por una escribana, que es requerida para dar fe de la respuesta de un testigo de Jehová, que está saliendo de un coma inducido y debe responder si insiste en no recibir sangre. 6. Nulidades. Instrumentos públicos.
Mandato, apoderamiento y poder de representación. Buenos Aires, Ad hoc, 2010. 7. La enseñanza del derecho y los estudios comparados. Rosario, Nova Tesis, 2014. Este libro fue presentado el 18 de marzo de 2014 en la Facultad de Derecho de la UNR y prologado por Alicia Peruccini Zanetti. En sus últimos años, Cini pensaba que desde su primer libro, sin saberlo, se había estado dirigiendo a este último. El azar puso su parte haciendo que su hijo Ignacio viajara a Barcelona, que allí se inscribiera en un curso entre cuyos profesores estaba Enrico del Áquila, autor de un magistral libro sobre derecho comparado, que este profesor le regalara un ejemplar a Ignacio y que éste lo pusiera en sus manos. De esta manera, Cini advirtió que una adecuada enseñanza del derecho, con la sistematización y la síntesis que ella supone, es indispensable para ser un buen profesional y también para comparar los ordenamientos jurídicos de los diferentes países. En 2014, desde San Pablo, Brasil, se le solicitó autorización para traducir al portugués su libro El Acto Notarial, para que sirviera de base en la enseñanza de derecho notarial a los abogados brasileros que quieran ejercer el notariado. El 7 de marzo de 2013, Mario Cini asumió la función de coordinador general del Instituto de Derecho Notarial del Colegio de Escribanos de la provincia de Santa Fe, segunda circunscripción. Allí, junto a las escribanas María Verónica García y Silvia Maela Masicchioni, dictó un ciclo de conferencias que fueron recopiladas y publicadas en la obra Conferencias, editada en Rosario por Nova Tesis. Mario ejerció ese cargo mientras su salud se lo permitió. Hablar de Mario Cini es hablar de un amigo muy especial, dueño de una fina inteligencia, de un sentido del humor muy particular. Y fundamentalmente cuando digo un amigo es porque tenía un sentido de la amistad muy lindo. Es así que puedo dar un ejemplo de esto a través de una anécdota que me ocurrió en el año 1987. Yo atendía en esa época a toda la familia Cini, a la familia estrecha de Mario, a la mujer, a los hijos y bueno, también al resto de los parientes de Mario. En esa oportunidad me toca autorizar una escritura por pedido del hermano de Mario, de Arturo Cini, en donde participaba una tía de Mario. Justamente por eso ellos no la podían hacer. Pero me advierte tanto Mario como Arturo, que los participantes de la escritura, es decir, la tía y el vendedor, porque se trataba de una compraventa, eran personas bastante complicadas. Tengo la posibilidad de atenderlo desde un principio, pensando que esto iba a ayudar a llegar a buen puerto, pero ocurrió que durante el transcurso de todo el desarrollo de los preparativos para el acto escriturario surgieron una serie de inconvenientes que en definitiva casi llevan a judicializar el asunto. Por suerte llegamos a un acuerdo, se fija un día para firmar la escritura y durante todo este transcurso Mario me acompaña y me dice que le gustaría estar en la escribanía, escondido en un escritorio al lado del mío, lo cual ya me causa cierta gracia. Y bueno, acepto la propuesta de Mario, se viene a la escribanía, firmamos la escritura, por suerte sale todo bien, la señora se transforma en la dueña de la casa, el señor, el vendedor, se va con el dinero contento. Y cuando termina la escritura y se retiran todos, Mario aparece del escondite en donde estaba y sale imitando justamente a esta tía que lo hace con una perfección, digamos, y con un sentido del humor tan típico de él. Eso causa la hilaridad de toda la gente que me acompaña en la escribanía y bueno, y pinta en definitiva estas características
que enuncia al principio de la conversación. El gran sentido de la amistad, del compañerismo, el gran sentido del humor y la gran inteligencia que lo acompañó durante toda su vida. Cuando Mario llegó a la Cátedra de Derechos Reales de la Universidad Nacional de Rosario, lo hizo en un momento crítico, porque nosotros acabábamos de perder a uno de los grandes juristas de esta ciudad y del país en realidad, que fue el doctor Luis Andorno. Con lo cual de movida sabíamos que no tenía una tarea fácil. Y lo conocíamos, claro, ¿quién no conocía a Mario? Lo conocíamos, lo admirábamos, lo respetábamos, pero venía a cumplir un rol distinto. Él ya estaba dando vueltas por el notariado, en la casa, y en aquel momento el decano de turno, el doctor Silverstein, decidió encomendarle esta tarea y nos honró realmente. Y debo decirles que desde que llegó, con su bonomía, con su alegría, pero fundamentalmente con una humildad absolutamente llana, nos cautivó a todos. No es fácil, en un corazón del derecho como es el derecho privado al que le tocó arribar, en el que nuestra facultad tiene una fortaleza notoria, él tuvo que hacer pie y de algún modo seducirnos a todos. Y lo que yo voy a recordar siempre de él es que lo hizo con absoluta maestría. Era un hombre absolutamente lúdico en algún punto. Y yo recuerdo mucho de él su disfrute por la comensalidad. Muchas de las cosas con las que compartíamos y resolvíamos situaciones no siempre sencillas en el ámbito académico tuvieron que ver con eso, compartir una buena mesa, compartir una buena copa, y desde allí, y con la sabiduría que solo puede tener el que transitó muchas cosas, no solo muchos años en la vida, él nos aportaba reflexiones y nos ayudaba a todos a consensuar y a terminar en definitiva satisfechos y casi en un abrazo. Esa fue mi experiencia con él en la facultad. Fue una persona, reitero, de una generosidad trascendente. Nunca hizo uso del poder o del rol que le significaba su cargo de titular. Nos permitió crecer y desde allí nos enseñó a que con alguna cuota de humildad y una alta cuota de generosidad, en realidad crecemos todos. Así que para mí Mario va a ser siempre eso, un recuerdo de alegría, de generosidad, de bonomía, de humildad y de sabiduría. Espero que así lo recordemos todos, pero estoy seguro que es así. Tengo muchas anécdotas de él, hace ya 38 años que nos conocíamos, y en esos 38 años pasaron muchas cosas. Pero con la anécdota que me quedo y que lo tengo siempre presente, que él venía a reunirse con el doctor Celestino Araya al mediodía, se sentaban en una mesa ya designada frente al jardín del colegio y aparecía Nicolás y le servía el Calvet Brut bien helado y el pejerrey Gran Paraná, que era la locura del escribano. Tendría muchas anécdotas, muchos recuerdos, pero esa fundamentalmente la que llevo siempre conmigo. Siempre él tenía un par de puntos que lo motivaban. El derecho, pero también la comida, la bebida o los amigos. Y recuerdo una vez que hablamos y le digo, Mario, tengo que hacerte una consulta. Me parece que era algo sobre derecho de sobrelevación o algo así. Me dice, bueno, pero vamos a comer y mientras comemos, ahí la charlamos. Le digo, Mario, mira, justo tengo una escritura y no voy a poder ir a almorzar. Bueno, hablamos a la tarde, me dice. Yo voy, hago mi escritura y cuando regreso a la tarde me encuentro con un escrito hecho por él y decía, estimado Fernando, bajo los efectos del Chablis, aquí te dejo la respuesta a tu consulta. Y eso era Mario. Era siempre disposición, siempre con buen ánimo y no interesaba si era derecho o era humano o lo que fuese. Siempre él estaba dispuesto para generar buenos momentos. Y es eso creo lo que todos estamos recordando hoy. Realmente para mí fue un maestro. Y los maestros no solo enseñan con las palabras, sino que enseñan con las actitudes, con los gestos. Hasta en las cosas más simples. Yo recuerdo que él tenía un gran humor, al margen de sus conocimientos, del derecho, de todo lo que nos enseñó y cómo nos hizo gustar del derecho.
Él tenía un gran humor y hasta con eso enseñaba. Por ejemplo, yo recuerdo que alguna vez me contaba que en las mañanas del domingo solía salir de su casa en Fisherton y tenía un vecino con un auto importado que con una manguera lavaba el auto. Entonces Mario me decía, yo salía y yo le decía, ¿cómo le va, vecino? ¿Lavando el auto? Sí, viste, Mario, que a mí esto me gusta, esto me hace bien, esto me... Y bueno, continúa, buenos días. Y mientras iba caminando, dice, yo pensaba, miserable, dale unos pesos a ese pobre pibe para que te lave el auto. Bueno, ese gesto, que parece ese humor de Mario, yo todavía hoy, cada vez que viene alguien y me quiere lustrar los zapatos, y la primera respuesta es, no hace falta, me acuerdo de lo que me había enseñado Mario y me hago lustrar los zapatos, porque son los pocos pesos que a otros le hacen bien. Y tuvo un gesto conmigo muy grande, que fue, mi padre falleció hace 8 años, y yo tenía hijo único, una relación muy linda con mi papá, fue mucha gente al velorio, pero una semana después estaba yo en mi escribanía y de golpe siento que en la puerta alguien llama y la secretaria le pide que se presente y dice, dígale que soy Mario Sini. Entonces yo me levanté inmediatamente, que estaba Mario en la escribanía. Entonces abro la puerta y le digo, Mario, ¿qué haces? Estaba con su sombrero en la mano y me dice, querido amigo, vengo a darte el pésame por el fallecimiento de tu papá. Es un gesto, es algo simple. A mí me va a quedar de por vida eso, porque él, que era un grande, que era alguien que a mí me había dado tanto, se había tomado la molestia de salir de su oficina, llegar simplemente para decirme que sentía la muerte de mi padre. Gracias, Mario. Bueno, lo que más recuerdo del escribano Mario Antonio es que venía a mi escritorio, se sentaba frente a mí con su sobretodo, color camel, su bufandita, charlábamos un rato y siempre me pedía alguna nota, la leía, le encontraba errores, me la hacía corregir 2 o 3 veces hasta que después la firmaba. Siempre recuerdos lindos, siempre contento, me pedía fotocopias algunas veces. En general, una persona con muy buen humor, muy buena disposición, los mejores recuerdos para él. Que ha sido un gran amigo mío, puedo decir así, con todas las letras. Intimamos, yo ya lo conocía como profesor del Derecho, que siempre fue, pero cuando vino a Salta en el año 2011 tuve la oportunidad de invitarlo a mi casa. Él había venido a dar unas charlas en el Encuentro Nacional del Notariado Nobel, por supuesto magistrales como era Mario. Y lo invité a almorzar a mi casa, y que queda así como apartada de la ciudad, más en el campo. Y ahí vio unos caballos y me contaba que él sabía, y me contaba de los pelajes de los caballos. Sabía distinguir entre el gateado, el obuno, el bayo, el colorado, el alazán, el doradillo, el picasso, el moro, el tordillo. En fin, sabía de pelaje de caballo como pocos. Conocía también los patos de su río Paraná, conocía el pato colorado, el cuití, al de collar. Yo tuve la suerte de concurrir en representación del Consejo Federal del Notariado Argentino cuando era vicepresidente del año 2015 al Colegio Rosario de Santa Fe, donde me parece que presentó su último libro y donde también se representó una obra de tantas del Bonsembiante, aquel personaje que él supo concebir para enseñarlo el derecho, y que estuvo representado esa noche por Raúl Navas, un amigo de todos, y se representó un caso muy particular, muy ilustrativo del derecho, muy gracioso además, que me encantó. Y de lo que más le gustaba a Mario era, o lo que más quería que ese día nos salga re bien, era la comida, porque ese día era un lechón
iba a ser Don Nico para todos nosotros, ahí en el comedor del Colegio de Escribanos de Rosario. Después, bueno, nos vimos otras veces, por supuesto, y yo quedé con la idea de conversar con él sobre algunos trabajos míos que estaba ideando y escribiendo sobre las mal llamadas escribanías de gobierno, porque para mí no son tales esas escribanías, sino que son oficinas administrativas que dependen y que reciben órdenes del Estado y que son nombradas en mi provincia por el propio gobernador y como tales no tienen la imparcialidad que caracteriza al notariado y que son oficinas para mí de derecho administrativo que producen actos administrativos y no escrituras públicas. Pero bueno, no alcancé a comentarle y a pedirle su opinión sobre el particular. Pero sí me acuerdo de una anécdota que él me contó, que cuando era joven era muy flojo para estudiar, hasta que conoció a un profesor de Derecho, que era español, que quería aprender golf. Y como él Mario sabía jugar al golf, hicieron un trato. Mientras jugaban al golf y él le enseñaba golf, el profesor le enseñaría el derecho. Y vaya que aprendió el derecho. Mario tuvo un espíritu que merecía volar muy alto. Por eso tal vez se nos fue. Ya nos veremos, Mario, hasta siempre. Bueno, yo tuve el privilegio de trabajar los últimos 10 años con Mario y tuve además el privilegio de que me dispense el mismo trato que le dispensara a Ignacio, a Mariano, a sus hijos. Creo que Mario fue una persona generosa y lo demostraba en todo momento. Cuando íbamos a un lugar, el afán por pagar, por dejarle propina a los mozos. Él siempre decía, señor, usted me ha cobrado muy barato y dejaba de más y demás. Pero él cuando estaba escribiendo uno de sus últimos libros, que fue Conocimientos Útiles, un día una mañana llegó a la escribanía muy contento y bueno, y salimos a almorzar y le dije por qué estaba tan contento, y era porque esa noche, él acostumbraba a trabajar muy temprano, se levantaba a las 3 o 4 de la mañana a escribir y había terminado el libro. Y me decía, yo estoy particularmente contento con este libro. ¿Sabes por qué? Porque pude escribir todo lo que sé. Y a mí eso me pareció de una generosidad muy grande, porque él quiso dejar todo lo que tenía y creo que lo consiguió. Yo lo conocí a Mario en el año 2007, cuando él llegó como titular de Derechos Reales a la carrera de abogacía de la Facultad de Derecho de la UNR. Desde ahí empezamos a trabajar mucho. Y en el 2013, de su mano, llegué a participar en este colegio, al Instituto de Derecho Notarial, y con ese motivo la conocí a Verónica García. Trabajamos muchísimo, pero lo que merece ser recordado fue un viaje, año 2014, íbamos a Córdoba, a la Jornada Notarial Argentina. ¿Te acordás, Vero? Sí. Vero era piloto, fuimos los tres a Córdoba. Contá, Vero. Bueno, yo de piloto en mi autito, Mario de mi copiloto, luego algunas peripecias de multas y algunas cuestiones, llegamos a Córdoba. Lo que nos llamó mucho la atención es la cantidad de valijas que llevó Mario Cini. No podíamos creerlo, eso es cuestión más de mujeres que de hombres. Evidentemente había una cualidad de Mario que no la conocíamos. Y además el tema de los admiradores en general. Él hablaba de admiradoras jóvenes, pero no era tan así. ¿Te acordás?
me acuerdo, llegaron a tocarle la puerta del hotel cuando estábamos saliendo para una de las conferencias y había mujeres con libros pidiéndoles que le autografiara el libro de Mario. Él decía que eran todas mujeres jóvenes. No era tan así, pero realmente ahí nos dimos cuenta de el personaje que estábamos nosotras disfrutando. Ni hablar, el día de la clausura, me acuerdo, cuando a raíz de unas palabras de Adriana Bella, ella lo estaba saludando, el público lo ovacionó de pie, lo aplaudían de pie, Mario muy emocionado. Sin embargo, de toda la experiencia hay algo que merece ser recordado, y es lo siguiente. Antes de ir a ese acto de clausura, Mario nos llama a las 2 a su habitación. ¿Para qué? Y dijimos, ¿qué querrá? ¿Querrá que le hagamos la valija? Porque era tal la cantidad de ropa que había llevado. Y dijimos, bueno, ¿querrá que le ordenemos un poco las cosas? No. El tema es que estaba cambiándose y él estaba tratando de ponerse los tiradores. Y nos dice, estamos llegando tarde, yo hace media hora que estoy tratando de ponerme estos tiradores, por favor, ayúdenme. Y empezó Maela. Bueno, a ver. Lo de Mario fue media hora sin éxito y yo corrí la misma suerte. Nunca lo logré, era dificilísimo. Creo que cualquiera observando esa situación, nosotros íbamos con una ponencia de capacidad a la jornada, ¿no? Y cualquiera observando esa situación hubiera declarado no una restricción a la capacidad, una fuerte restricción, sino una absoluta incapacidad, de hecho y de derecho, claramente, a Mario y a mí. Afortunadamente lo logró. ¿Quién lo logró? Fue la aquí Verónica García. La escribana García logró ponerle los tiradores y pudimos llegar a horario a la clausura de las jornadas. La verdad que fue un honor para nosotros haber acompañado a Mario en esas jornadas, con su ponencia, y creo que él allí recibió todo el cariño y toda la gratificación que una persona de su trayectoria merecía. Muchas gracias, Mario, por permitirnos compartir con vos todos estos años. Gracias, maestro. Fue un maestro. Sinceramente, un placer. Gracias. ¿Qué decir de Mario? Sobre todo, para mí se me hace sumamente difícil porque tengo una profunda admiración por Mario y por todo lo que hizo. Creo que lo más destacado, por lo menos a mí lo que me asombra, es, no sé si a él le gustaría el término, pero llamar o decir que fue un revolucionario. Si pensamos un poco en lo que fue la crítica a un instrumento público allá por 1960 y intentamos concebir lo que era una escritura pública en aquella época, a lo mejor los más jóvenes o los que ya están acostumbrados al cambio del modelo escriturario, no lo ven como lo que fue, o sea, una verdadera revolución y, a mi entender, una gran contribución a la claridad. Lo nuestro tiene una trascendencia limitada, no porque no sea importante, pero un ámbito limitado y por eso a lo mejor solamente los escribanos podemos concebir o advertir lo que significó. Más cerca en el tiempo, sus concepciones sobre la enseñanza del derecho que se plasmaron en el libro correspondiente también para mí significan una revolución. Referente a la relación que tuvimos, creo que
a lo que más puedo hacer referencia es al ciclo de casos notariales, que implicó también una verdadera revolución. En aquella época las conferencias eran magistrales, pesadas. Mario, con su estilo, impuso, porque ahora es normal ver en las charlas otro tipo de relación con el conferencista. Mario impuso un sistema, un estilo, y lo de casos notariales fue también, de alguna manera, una revolución. O sea, el dar una charla, una conferencia, con el resultado de que tuviera un resultado práctico, implicó, como lo digo, un cambio profundo. Siempre trabajar con él fue un gusto. Los que hicimos con él ese ciclo, nunca sentimos su importancia, o sea, siempre trabajó con nosotros como un igual, respetando las opiniones de todos, y en definitiva creo que fue algo que en su momento marcó un camino y fue realmente importante. Mario. A Mario lo conocí en el año 2006, cuando empecé a asesorar al Colegio de Escribanos en impuestos. Por supuesto, ya era todo un referente y un maestro. Y cada encuentro con Mario era anecdótico. Se hablara de derecho, se hablara de impuestos o se hablara de cualquier otra cosa. Y justamente en uno de los viajes que hicimos, no me acuerdo ya si era reunión con algún cliente, una charla, no lo recuerdo, pero yo iba muy concentrada en el tema que teníamos que tratar, el tema técnico. Mario iba sentado delante en el auto, como acompañante del remisero, que en esa época era siempre el mismo remisero, y por lo tanto Mario lo hacía cómplice de las situaciones que generaba. Y yo iba sentada en el asiento de atrás. Y en un determinado momento, Mario me dice: ¿usted no mira por la ventana? A Noni, porque él generalmente llamaba a la gente por su apellido, sin que eso, por lo menos a mí, me causara algún tipo de distancia, todo lo contrario. Eso era algo muy especial, que alguien te llame por el apellido y que vos sientas el cariño de alguien que te llama por el apellido. Noni, ¿por qué no mira por la ventana? Entonces miré automáticamente, cual alumna haciendo caso, miré por la ventana y me preguntó: ¿qué ve? Y yo le dije: veo vacas. Porque cuando uno no sabe nada de campo y ve algo con cuatro patas en el medio del pasto, lo primero que dice: vaca. Bien, ¿se ve toros? No sé si hay toros. Dígame, Anoni, ¿usted sabe lo que es un toruno? Y como yo hablo con la cara, evidentemente dije a todas luces que no tenía la menor idea de lo que era un toruno. Entonces Mario pasó a explicar, muy académicamente, que la diferencia entre el buey y el toro es que son lo mismo, pero que el buey está castrado. En cambio, el toro sirve para procrear. Y que el toruno era un toro mal castrado al que todavía le quedaba un testículo. Obviamente se empezó a generar una situación tensamente graciosa en la que el remisero acompañaba a Mario y yo me quedé con cara de o no digo nada o pregunto la duda que me quedó. Y como hablo con la cara, Mario me dijo: bueno, Noni, pregunte lo que quiere preguntar. Y mi duda puntual era si con un testículo podía seguir procreando.
A lo cual le juro que al día de hoy no me lo contestó, pero quedé marcada con la consigna de que no sé lo que es un toruno y la verdad tampoco para qué sirve. Así que esa es una de las tantas anécdotas que tengo con Mario y hablo en presente porque para mí está acá, aún y va a seguir estando. Un beso enorme. Yo era un joven estudiante de Derecho, estudiaba bastante poco. Iba por el tercer año y creo que tenía 3 materias. Y un día, año 80 y pico, no había celulares, no había nada, teléfono en mi casa, llego y me dicen, te llamó Mario Sini. Yo dije, Mario Sini, me llama a mí. Yo sabía quién era Mario Sini, pero imagínate. Dije, bueno, lo llamo. Mario, sí, ¿quién es? Piojo, como me dicen a mí. Digo, ay, ¿cómo te va, Piojito? Bien. Yo te quería invitar a almorzar si no te molesta, me dice Mario. Y digo, no, por supuesto que sí, Mario, digo, pero solamente quiero que me digas si pasó algo. Me dice, de ninguna manera, quiero hablar como unas cositas. Bueno, cómo no. El resumen es que Mario me lleva, por supuesto, a comer ahí a un bodegón que teníamos ahí en el barrio, frente a la estación de trenes, como a él le gustaba. Y lo que me dijo, me dice, Piojo, yo te estoy viendo, después me enteré que había hablado con mi padre, y yo te quiero decir que yo era igual a vos, que veníamos como lentos, ¿viste? Y yo te quiero ayudar y yo te quiero decir que yo no lo conocía a Mario así, a este nivel de amistad. Me regaló un libro, me regaló unas notas, me dijo, llamame cuando vos quieras, y de ahí en adelante, bueno, me terminé recibiendo rápidamente. No fue rápidamente. Y él comenzó con unos cursos que arreglamos con algunos colegas amigos y durante toda la vida, nos enseñó y salimos a comer y hicimos cursos y jugamos al golf que a él tanto le gustaba. Y bueno, y era así, de simple. Así que Mario, muchas gracias y nos seguiremos viendo. Un maestro de la vida. Yo lo conocí a Mario cuando tenía 21 años. Uno de mis primeros trabajos fue ingresar al registro de la propiedad inmueble. Y ahí seguí. Y lo conocí a Mario y lo conocí como él apostaba a todos aquellos que queríamos de alguna manera aprender, saber, introducirnos en un ámbito que no era el nuestro en realidad. Algunos sí, como estudiantes, pero muchos otros no. Y sin embargo, fue una persona que dio todo, transmitió. Fundamentalmente, lo que hizo fue transmitir un modo de vida que muchos de nosotros hemos seguido. Por eso yo hablo de maestro y no de profesor. Hablo de maestro y de maestro de las cosas simples de la vida. El haber compartido con él almuerzos, cenas. La excusa era hablar sobre temas académicos, lo que menos hacíamos muchas veces hablar sobre temas académicos. Recuerdo cómo le gustaba la sidra. Él hizo que me gustara también la sidra a mí y que buscara en determinados lugares, porque él hablaba mucho de los viajes, en determinados lugares buscar a ver cuál era la sidra mejor y el sabor más perfecto. Tenía un gran paladar, tenía un gran humor, era un gran tipo. Realmente yo creo que lo vamos a extrañar muchos y muchos lo vamos a tener y lo hemos tenido como uno de los grandes maestros que nos han guiado por la vida. Muchas gracias, Mario.